Región Emprendedora cuenta con la colaboración y el auspicio de Mujeres Empresarias, Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, G100, Nada nos detiene, Agua, fuente de vida, siempre pura, rica y saludable. Siempre he soñado con que Arica sea una ciudad próspera, una ciudad pujante que brinde oportunidades para todos. Para ese emprendedor o emprendedora que sueña con transformar su idea en realidad. Para ese pequeño o mediano empresario que espera que esa realidad se transforme en una gran empresa. Con una ciudad que se desarrolle y crezca en el comercio, servicios, turismo e industrias. Pero también una ciudad que desarrolle innovaciones, que modifica las reglas del juego y que reinventa la forma de hacer las cosas. Una región empoderada que genera riqueza y crecimiento económico con personas que sientan pasión, entusiasmo y ese espíritu que necesitamos para darnos cuenta que ese camino está en nuestras manos. Soy Alexandro Bravo Bolino y te invito a compartir este espacio de aprendizaje en Región Emprendedora. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58. Muy buenas noches, bienvenidos a Región Emprendedora, el programa de los emprendedores y las pymes de Chile. Hoy nos acompaña Rolando Garrido, doctor en literatura, experto en negociación y presidente ejecutivo de INCIDES, el Instituto de Colaboración Colaborativa, de Innovación Colaborativa y Diálogo Estratégico, con quien vamos a conversar sobre estrategias de juego en equipo. Y para finalizar vamos a conversar con José Ignacio Palma, abogado, MBA, ex Seremi de Bienes Nacionales, exdirector regional de la aduana de Arica y exdirector nacional de aduanas, actualmente radicado en Santiago y dedicado a la litigación administrativa compleja en materias regulatorias, con quien vamos a abordar un tema súper importante para nuestra región sobre la seguridad fronteriza y su impacto en la economía. Así que, como siempre, tenemos un gran programa para los emprendedores y las pymes de Chile. Compartan esta transmisión y disfruten de este programa que, como siempre, va a estar lleno de aprendizaje. Agradecemos a Agua Fuente de Vida, pura, rica y saludable, que nos refresca en cada programa, en cada viaje, en cada reunión y a cada hora del día. Además que gracias a sus procesos, tomar Agua Fuente de Vida es sano y hace bien. También a Arthur & Bernard, el primer management center en Latinoamérica, organización especializada en consultorías a grandes empresas, asesorías a pequeñas y medianas empresas, capacitación y educación ejecutiva en formatos in-company. Y agradecemos también, obviamente, a los partners del programa, a la Asociación Chilena de Emprendedores ASECH, Mujeres Empresarias, el G100 y Nada nos detiene, todos unidos para seguir fortaleciendo el ecosistema de emprendimiento en Chile. El tema de hoy que vamos a conversar con Rolando habla sobre estrategias de juego en equipo. Rolando Garrido, doctor en literatura, experto en negociación. Rolando, bienvenido a Región Emprendedora. Muchas gracias, Alexandro, y saludos a todas y todos los que están oyendo este programa o viéndolo. O viéndolo, exacto, desde las diversas plataformas en Facebook y en el canal de YouTube. Rolando, el título de esta conversación sugiere que los equipos tengan que contemplar más de una estrategia y supone además que no se puede jugar siempre el mismo juego, a partir y también considerando el partido que se nos viene en breve con la selección chilena. ¿De qué depende eso? Bueno, principalmente depende de reconocer el tipo de juego que los jugadores quieran, digamos, desarrollar. Y uno tiene que entender y saber leer los escenarios, los actores y las estrategias que emplean, digamos, los distintos jugadores en un determinado contexto, sea empresarial, político, social, cultural, etc. Por lo tanto, hay juegos que son colaborativos, hay juegos que son estrictamente competitivos, hay juegos que son competitivos, es decir, una mezcla entre la competencia y la colaboración. Por lo tanto, en primera instancia, depende del tipo de juego en el cual uno va a participar y al mismo tiempo la forma en la cual un jugador, una empresa, un gobierno o cualquier actor social o de cualquier carácter
pretende participar en un juego donde hay más jugadores, donde los escenarios eventualmente son cambiantes, y hay que saber leer aquellos escenarios donde la dinámica del juego determina el tipo de estrategia que vamos a emplear. Ujú. ¿Cómo podemos cambiar la estrategia de juego cuando el otro leyó tu juego, se dio cuenta cuál es el juego que estás haciendo y es capaz de ponerle ciertos obstáculos o de superarlos? ¿Qué se hace en esos casos? Perfecto. Primero, podemos entender que existen teorías que estudian el juego. La teoría de juegos es la más Ujú. famosa o la más conocida de todas, donde se estudia las ciencias del comportamiento estratégico de los actores que tienen determinados tipos de finalidades. Por lo tanto, cuando hablamos de estrategia, es decir, un plan que se ejecuta con determinados objetivos, donde vas a emplear determinados tipos de recursos, primero que todo hay que dejar atrás ciertas nociones que han acompañado la planificación estratégica fundamentalmente, donde yo desarrollo un plan como si no existieran otros jugadores que también tienen su propio plan, su propia estrategia de juego. Por lo tanto, primero que todo tiene que ser dialógico. Tu plan tiene que dialogar con la realidad, tiene que dialogar con los otros jugadores, que pueden ser el diablo, Dios, la Virgen María o cualquier otro actor que te puede gustar o no gustar. En ese sentido, todo plan y toda estrategia tiene que ser dialógica. Y en ese sentido, a propósito de tu pregunta, es muy importante en el plano de lo dialógico poder plantearle a al otro actor la visualización de escenarios. Mira, en esto estamos, así nos está yendo, en este tipo de dinámica en la cual estamos participando. Por lo tanto, visualizar escenarios, visualizar el futuro que estamos construyendo es muy importante, porque a la luz, digamos, de la acción inmediata puede ser ruinoso, es decir, puede ser poco ventajoso, puede ser muy mala la jugada en la cual nos estamos comportando o desarrollando, digamos, nuestro propio juego con los demás. Y por lo tanto, si el otro tiene los mismos problemas que nosotros estamos teniendo, objetivamente es muy importante una cuestión fundamental, que es una habilidad psicológica, que es la visualización de escenarios, para poder justamente plantear con el otro estrategias de juego que sean plausibles, entre otras cosas para mantenerse en el juego, ¿sí? Y por otra parte, obtener resultados que sean satisfactorios en términos, digamos, de los objetivos que nos planteamos. Mm. Ahora, esto supone que hay juegos competitivos y juegos colaborativos. Si tú quieres colaborar y el otro solo quiere competir, ¿por qué parte de la creencia que hay que ganar el propio juego, digamos? ¿Cómo Uh avanzar con -huh. una estrategia que sea ventajosa para tus intereses o para nuestros intereses o para mis intereses? Exacto. De nuevo vamos a el tipo de dinámica que se está planteando en un escenario determinado. Cuando existe la creencia de que el juego significa ganarle al otro, es decir, estrictamente competitivo, lo que yo gano el otro necesariamente lo pierde, uno puede decir, bueno, en el área comercial esto no funciona, o funciona por un rato, funciona a corto plazo, pero a la larga me la van a cobrar, me la van a cobrar de alguna manera los otros actores del mercado, me la van a cobrar los sistemas regulatorios del comercio o de la actividad económica que se desarrolla, alguien te la va a cobrar. Por lo tanto, en ese sentido, lo recomendable es el viejo paso a paso. Es decir, a ver, en esta jugada donde tú tienes la creencia de que me estás ganando, veamos en términos de evidencia qué estás ganando, qué estás perdiendo, para que podamos diseñar conjuntamente una jugada donde el óptimo resulta un beneficio para tu propia estrategia competitiva, es decir, para tu estrategia individualista, y al mismo tiempo salvaguarda en ese sentido la estrategia que estás desarrollando. Pero como decía en la primera pregunta que me hacía, si no es dialógico, estamos en problema. Por lo tanto, esa visualización de escenario y de comportamiento de actores requiere decir, en esta jugada, mira cómo nos fue. Perdimos tanto porque dejamos dinero arriba de la mesa, de lo que estaba disponible en el mercado, lo que tú quieras, ¿sí? Por lo tanto, visualizar y comprender paso a paso el cómo nos está yendo es una cuestión fundamental para cualquier actor, independiente, digamos, de la escena, del tipo de juego y el tipo de jugador que somos en esa situación determinada. ¿Mm?
Ahora, un poco escuchando lo que hablas, se me venía a la mente el tema de la cultura dentro de la empresa. Eh, Porque instalar un juego que sea más competitivo o más colaborativo también depende de que los equipos y que la empresa en sí tenga una cultura de apertura, una cultura de integración, de entender que al final los equipos son como una orquesta sinfónica. Hay un director, cada músico tiene un instrumento, emite sonidos, pero el resultado tiene que ser la melodía. Entonces, ¿cómo funciona esto de los juegos competitivos, juegos colaborativos, cuando quizás la cultura no funciona, no apoya, sobre todo en países como Latinoamérica y sobre todo en pequeñas y medianas empresas? ¿Y cómo lograr que en realidad el juego sea más colaborativo cuando entendemos que la suma de las partes es más que la propia individualidad, donde uno más uno no es dos, sino que es tres? Bueno, en la conversación que vas a tener después con José Ignacio, este tema está muy presente. O sea, cuando hablamos de seguridad fronteriza, la seguridad fronteriza no depende estrictamente, únicamente de Chile. Hay otros actores que están en el juego también de la seguridad, que pueden ser países vecinos, pueden ser regímenes que operan del punto de vista de cuestiones de seguridad local, regional, hemisférica, y por lo tanto uno tiene que entender el juego en grande, es decir, cuántos actores, qué tipo de actores privados, públicos, sociales están en el juego de la seguridad, los propios vecinos, por supuesto. Es decir, la seguridad parte por casa, podríamos llamarle la ecoseguridad, o sea, eco-hogar, ¿no? Y por lo tanto, desde esa perspectiva, como tú bien lo dices, la música tiene que sonar bien para que las personas, digamos, se puedan aproximar a ese juego. Mira, la orquesta toca bien, o sea, hay una sinfonía, una melodía determinada que es un beneficio, hablemos de mercado, por ejemplo, para aquellos actores que son beneficiarios de esa situación en la cual hay jugadores que están desarrollando o determinando, digamos, el tipo de pauta, si es sinfónica, si es rock, si es el tipo de música, digamos, que hace que las cosas efectivamente funcionen de la manera en la cual nosotros queramos. Pero si la música suena mal, si hay ruido, si no llegaron a tiempo los músicos para ejecutar su parte, digamos, de esa obra musical, ya la cuestión, digamos, resulta espantoso para todos, para quienes están escuchando, digamos, la música, los espectadores, los beneficiarios, el propio mercado, lo que tú quieras. Entonces, en ese sentido, esta idea que tú planteas de la orquesta, digamos, como un juego dinámico, en equilibrio, es lo fundamental. Porque pueden haber situaciones que son estrictamente competitivas y uno puede decir, eso no tiene nada de malo. El tema es con qué dialoga. O sea, yo puedo ser altamente competitivo para buscar colaboraciones en un más alto nivel con otros actores que me permiten llegar a mercados más exigentes. Por lo tanto, tengo que ser competitivo desde el punto de vista de mis capacidades para poder desarrollar nuevos productos, servicios, etcétera. Pero en algún minuto hay otros actores que son fundamentales que van a colaborar contigo. Puede ser en la dimensión de las estrategias de exportación, puede ser a nivel, digamos, de sistemas regulatorios, o pueden ser aliados externos que conocen tu producto a propósito de que es altamente ventajoso obtener ese producto determinado. Por lo tanto, no siempre, y eso es una cuestión fundamental, hay que entender que todo se da en el plano de la competitividad. Hay ámbitos de colaboración que son fundamentales para que esas estrategias de juego en equipo sean objetivamente satisfactorias. Hablamos en parte de lo que es o de lo que puede ser estrategia, juego. Hablemos ahora sobre qué tipo de jugadores, o yendo un poco en la metáfora de la orquesta, qué tipo de músicos se requieren en estos tiempos de alta complejidad, de incertidumbre, de volatilidad, y de un mercado y de mercados que cambian tan rápidamente, sin ir más lejos en Argentina. Nadie esperaba que el presidente Milei fuese a generar tantos cambios como los ha estado generando, a pesar de personas que piensan que quizás no fuese o no iban a resultar. ¿Qué tipo de jugadores requerimos para estos tiempos tan volátiles y complejos? Primero que todo, que sepan leer el escenario, es digamos el escenario donde yo estoy jugando, si el escenario es local, si es internacional, si es latinoamericano, si es propiamente, digamos, en función de intereses específicos particulares con otros actores que no necesariamente
están en convergencia con otros actores de la escena. En ese sentido, depende del tipo de juego donde un jugador va a ser lo suficientemente apto para poder emprender su estrategia. En ese sentido, de manera muy clara, un jugador tiene que ser competente, es decir, tiene que saber de qué se trata esa música, esa obra, ese instrumento a ejecutar. O sea, una persona que quiera emprender un cambio económico tiene que saber de economía, tiene que saber que la economía es muy compleja, que hay actores que no dependen de tu propia estrategia para poder solventar tu estrategia. Pueden haber situaciones de volatilidad monetaria, de conflictos armados, de una serie de situaciones que hacen compleja una estrategia económica determinada y por lo tanto saber leer, anticiparse a escenarios porque estás dotado de herramientas, conoces el juego, conoces la disciplina y conoces el juego interdisciplinario de tu propio campo de acción, sea un político, un economista, un empresario, cualquier persona. Por lo tanto, primero que todo, esos jugadores tienen que conocer los juegos que se están jugando, que son de alta complejidad e incertidumbre. ¿Qué haces tú cuando se te presenta una situación que te saca del juego? Te vas para la casa, te pone a, qué sé yo, cabizbajo y no sabes qué hacer. Por lo tanto, en ese sentido, poder comprender el tipo de adversidades que existen, crisis, conflictos, problemas sociales, problemas de gobernabilidad, son fundamentales porque tienen determinados tipos de estrategia también para superarla. Uno puede superar una situación de crisis cuando sabes tener también estrategias preventivas, de gestión y de aprendizaje post-crisis. Lo mismo con los conflictos, con otro tipo de adversidades. Saber reconocer la oportunidad cuando ésta se presenta. Yo puedo decir, a propósito del ejemplo que tú ponías de Milei, puedo decir una serie de cosas que funcionan para un público determinado, pero la realidad de la economía internacional es otra. O sea, China es un actor, digamos, de peso y en algún minuto tiene que entenderse con China, tiene que entenderse con Brasil, porque ese juego, digamos, que solamente puede estar en una dinámica de mis propios objetivos, tiene que ser dialógico con los mercados, con las posibilidades reales que tiene un país como Argentina de poder acceder a crédito, de poder acceder a inversión extranjera, a la renovación de su matriz energética, etcétera. Son distintos temas que hacen que en un plano de la economía, por ejemplo, sacar a la economía argentina en el plano en que estaba, ya en sí mismo es de alta complejidad. Por lo tanto, no es que sobren jugadores para mi propia estrategia, sino que tengo que echar a mano aquello que funciona en el plano de la realidad de los negocios. En el tema comercial, China, container por container, ya ganó la guerra comercial, comillas la guerra comercial, container por container. Está en unos niveles superiores, digamos, de cuestiones que tienen que ver con el futuro, inteligencia artificial, computación cuántica, lo que es el futuro, lo que va a mandar en el futuro. Por lo tanto, no solamente importa lo que estoy haciendo ahora con mi estrategia, sino aquello que va a estar presente en los próximos 10, 20 o 30 años. Claro. A mí una de las cosas que me pasa a vivenciar mucho con los equipos en las empresas que me toca asesorar es que en muchos casos saben qué tienen que hacer, pero no saben cómo hacerlo. Bueno, hay muchos equipos que ni siquiera saben qué tienen que hacer, ¿sí? En ese sentido, ¿qué significa saber jugar en equipos? Bueno, cuando tú hablas del qué, te refieres al objetivo. Yo quiero hacer esto, yo quiero vender más, yo quiero llegar a nuevos mercados. El cómo es la estrategia. El cómo es directamente la estrategia. O sea, ¿cómo voy a hacer para vender más? Y ahí está la estrategia de marketing, estrategias de innovación colaborativa, estrategias de ventas, digamos, que superen cuestiones que son trabas impuestas, digamos, por sistemas regulatorios. Y ahí se juega el juego. Por lo tanto, una cosa es entender qué quiero para cualquier institución, sea un país, un gobierno, una empresa, una universidad, tiene que saber en qué juego está. Si yo soy una universidad, estoy 182 en el ranking de mi propio país, no soy nadie. O sea, para los actores que están jugando el juego de la calidad universitaria, no soy nadie. Por lo tanto, mi primera preocupación es cómo yo salto del 182 al 50 y del 50 al 30 y entro al top 10. Y ahí claro, se juega la estrategia. ¿Cómo hago para entrar al top 10 de los que están jugando en las grandes ligas del sistema universitario
o del mundo productivo vinculado a la inteligencia artificial o a la producción, digamos, de alimentación o de tipos de alimentos que son los del futuro, etcétera. O sea, hasta para decidir qué voy a sembrar, cómo y dónde, te juegan la estrategia. Por lo tanto, desde esa perspectiva, manejar lo metodológico, el cómo, la estrategia, es fundamental. No basta con el qué. A propósito de Latinoamérica, tú dices, somos muy buenos para el qué, queremos esto otro, pero bueno, pero ¿cómo? ¿Tenemos los equipos? ¿Tenemos los recursos? Y si no tenemos los recursos, ¿dónde están disponibles los recursos? Porque date cuenta tú que países como Singapur, que son hoy día del más alto nivel de desarrollo científico-tecnológico, donde más del 70% de sus profesionales tiene posgrado, más del 70%, si tú lo comparas con cualquier país, eso es impresionante. Bueno, eso significó invertir en educación, primero que todo. O sea, salir de ser una ciudad-estado aldeana, básicamente rural, y ser este ciudad-estado altamente tecnológico, pasó por la educación, pasó por entrar a las grandes ligas, como te decía anteriormente, y por lo tanto hay que saber jugar en las grandes ligas, aunque tú estés en Trasandino como Iván Zamorano. Iván Zamorano tenía claro lo que quería y al mismo tiempo tenía estrategias propias del cómo. Si no le tocó el 9, se buscó el 1+8, o sea, siempre tenía una estrategia. Incluso en las más fuertes, digamos, adversidades que le tocó jugar después de ser Pichichi en España, cuando llegue a Italia. Por lo tanto, en ese sentido, da lo mismo si tú vienes de la pobreza que vivió China hace 40, 50 años atrás, o Singapur, o Malasia, y hoy día son potencias tecnotrónicas que están en el futuro, o como te decía, un jugador de segunda división que salta de la segunda división a Suiza, al St. Gallen, y después a España, al Sevilla, y llega al Real Madrid y logra, digamos, lo que siempre un jugador quiere, estar en la alta exigencia, en la alta competencia y mantenerse con los años, que es lo difícil. Por lo tanto, en ese sentido, sí se puede, claridad de objetivos, y al mismo tiempo saber cómo tiene que ver con reconocer distintos tipos de estrategias. Y las estrategias siempre van acompañadas en el día de hoy de la innovación. Tú no puedes utilizar estrategias que ya no rinden, tienes que utilizar estrategias que están utilizando los que van hacia arriba, los que están, digamos, en las grandes ligas. Claro, y ese obviamente también es un aprendizaje continuo porque las Total. innovaciones no son fáciles de generar, es más fácil generar mejoras en los procesos, mejoras en los servicios, mejoras en los productos, pero la innovación siempre es un poco más compleja. Ahora, los emprendedores y sus emprendimientos, startups, pasan por distintas etapas y ciclos. ¿Qué tipo de equipo requieren los emprendedores para superar el llamado el Valle de la Muerte en el ciclo de vida o muerte de los emprendimientos o nuevos negocios? Bueno, aquí hay un concepto fundamental que es la autorresponsabilidad. Una cosa son los grupos, y de los grupos pasa cualquier cosa, y otra cosa son los equipos. Cuando se habla en el colegio, en la universidad, vamos a hacer un grupo de estudio o un grupo de tal cosa. Bueno, los grupos no funcionan. Lo que funciona son los equipos. Personas que tienen responsabilidades adquiridas para lograr un objetivo mediante estrategias determinadas. Eso es lo que funciona. Los grupos no funcionan. Cuando tú te dices, vas a ser parte de este grupo, ya empiezas a sospechar, porque ahí hay algo que es mucho bla bla y poco de definición respecto del rol que yo voy a jugar. La autorresponsabilidad tiene, exactamente, la autorresponsabilidad tiene que ver con el compromiso, con saber dónde voy a jugar, en qué puesto voy a jugar en la cancha del mercado, de la economía, de la política, del mundo cultural. Por lo tanto, es en ese sentido donde los equipos se tienen que construir y consolidar, lo que se llama team building, ¿cierto? Sobre la base de la solidez del desempeño de esas personas. Es decir, Zamorano tuvo que llegar al alto rendimiento de Europa, no eran los entrenamientos que tenían Trasandino antes de irse a Suiza, antes de irse a España, por lo tanto, tuvo que saber que tenía que dar algo más que sus propios procesos anteriores no le daban. Yo me he topado, digamos, con distintos profesionales que saben que la exigencia es el inglés, la exigencia es manejar herramientas tecnológicas y por lo tanto uno tiene que ponerse en esas ligas para poder entrar en diálogo con aquellos que ya están en equipos que son sostenibles, que están en el equilibrio dinámico,
que no tienen problemas con las crisis, con los conflictos, con distintos tipos de adversidades, porque se peinan con eso, ya saben que es parte del juego, saben que puede haber una situación que te puede sacar del juego y tú tienes que tener y reconocidas las estrategias para entrar de nuevo al juego. Claro. Y en ese sentido, ¿qué hacer cuando para algunos emprendimientos se va alejando esta luz del túnel? Bueno, ahí primero que todo es cuestionarse si hay que entrar a un túnel o no, porque si en definitiva tú ves tu negocio como un túnel donde finalmente vas a ver la luz, ese ya es un problema. O Claro. sea, la decisión de entrar a un túnel. O sea, si tú ves tu negocio como entrar a un túnel donde al final hay la luz. ¿Y qué entendemos por luz en los negocios? ¿Sí? Por lo tanto, en ese sentido es muy importante cultivar una visión panóptica, es decir, de todas las consideraciones que hay que tener presente en un escenario determinado en detalles también, para poder saber si aquí hay una arena movediza, si hay un valle, si hay, qué sé yo, un risco, o hay un túnel que tal vez no tiene salida, y uno tiene que moverse dinámicamente. Tú puedes meterte a un túnel eventualmente y saber salir, pero eres consciente que ese es un túnel, eres consciente que en Claro. algún minuto tiene que haber una salida, y por lo tanto tienes que tener información, tienes que actualizar tus conocimientos respecto de por dónde tú vas a ir, porque sabes que en el juego que tú estás jugando hay tiburones, hay peces grandes, hay tipos de cuestiones donde también tienes que saber validar tu propia capacidad de acción, es decir, tu poder, y cómo ese poder significa un diferencial en la capacidad de acción respecto de los demás, de otros que también están en el juego y que a veces se quedan en el Valle de la Muerte, que a veces no son capaces de salir, sucumben y no entienden que la vida exitosa de un emprendedor es de fracasos, está llena de fracasos. Y saber Exacto. pararse en ese sentido y fortalecerse desde el punto de vista de cada aprendizaje que te da cada día son cuestiones fundamentales. Esto no solamente tiene que ver con valentía, sino que tiene que ver con reconocimiento de la realidad cruda que te toca vivir. Y por lo tanto, esto no es para decir, bueno, hasta acá llego porque no se puede, porque Claro. decir eso mismo, o sea, si mi decisión es entrar a un túnel o decir que no se puede porque no pude ver la luz, bueno, ahí hay problema. Entonces hay que dedicarse a otra cosa, que pueden ser todas loables, por cierto, y por lo tanto, digamos, saber qué juego queremos jugar en la vida. Hay personas que son bastante eficientes como funcionarios, donde viven rutinas, burocracia, son bastante eficientes, otros no tanto. Pero por lo tanto, llevar a un plano de acción que te lleva más allá de cuestiones ordinarias o cotidianas, bueno, para eso se requiere una alta preparación. Entonces, siguiendo con la metáfora, la estrategia se basa en cambiar de túnel o en tener nueva información sobre nuestra ubicación en el túnel para saber a cuánto estamos, qué tan lejos estamos Exactamente. de la luz. Ser navegantes, es decir, un navegante se encuentra con de todo. Cuando veíamos Claro. series de ciencia ficción, Perdido en el espacio, o qué sé yo, La Guerra de las Galaxias, habían distintos escenarios, te tocaba una y otra cosa, y había que desde las fortalezas de cada actor, de cada, digamos, participante de ese juego, saber qué tipo de estrategia emplear y no morir en el intento, que es lo fundamental. Pero en esas trayectorias de proyecto a trayecto siempre hay aprendizaje. O sea, tú no te puedes hacer el leso con los aprendizajes que te está dando el mercado, la vida o las circunstancias en las cuales te toca moverte, porque como se hizo otra cosa es con guitarra y al mismo tiempo, como decía Rocky en su sexta versión, nadie golpea más duro que la vida y en ese sentido hay Claro. que saber pararse, porque la adversidad va a estar presente todos los días, desde que te levantas hasta que te acuestas. Entonces ya, como ya lo sabes, lo tienes incorporado, que mañana puede haber un conflicto que no depende de mí, que mañana puede haber una situación de crisis, un estallido social, una pandemia. Bueno, pero estoy preparado, estoy equipado. Ya estoy en el juego telemático, ya estoy en el juego de las tecnologías, ya estoy en el juego que se está jugando en la vida real. Y por lo tanto, desde esa perspectiva, saber, no solo, saber hacer es una cuestión fundamental. Y no tiene necesariamente que ver con la educación que recibiste en la universidad o en cualquier tipo de educación formal. Es un saber hacer expuesto en lo cotidiano.
Es decir, que todos los días te está diciendo el mercado, mira, lo que en teoría era así, en la práctica es otra cosa. Termino con una cuestión que uno pensaba que después de terminada la Guerra Fría íbamos a tener paz y un mundo mucho más, digamos, en equilibrio, no con la amenaza nuclear, y miren lo que estamos. Por lo tanto, el no comprender de las situaciones que van ocurriendo, que van pasando y que afecta, digamos, a gran, importante, digamos, masa de población, son cuestiones fundamentales para los nuevos liderazgos. Todo, entonces, yo pensaba que teníamos que estar más preocupados del cambio climático, de que andar, digamos, viendo cuestiones de guerra o problemas de crimen organizado, o de delincuencia o de narcotráfico, que son el pan de cada día. Tenemos que aprender a lidiar con eso, y ya por tiempo que vamos cerrando, hay que tener una concepción amplia de la seguridad, donde las aduanas son obviamente instrumentos pero en cualquier ámbito de la vida todo depende de las personas, más allá de las tecnologías que tenemos que saber usar. Por lo tanto, sí, eso de lo dialógico con lo cual partí, digamos, esta conversación, es fundamental. Nuestras ideas, nuestros proyectos tienen que dialogar con la realidad. Rolando Garrido, experto en negociación. Gracias, Rolando, por compartir con nosotros. Nos vemos en diciembre. Un abrazo a todas y todos y suerte, José Ignacio, ahí con la conversación con este gran hombre que es Alexandre. Chao, chao. Gracias por la introducción. Vamos a una pequeña pausa y ya regresamos con el último bloque en Región Emprendedora. ¿Sabías que tu cuerpo necesita tomar a lo menos 2 litros de agua diariamente? Cada vez que tomes agua, le das vida a tu cuerpo. Para comenzar o terminar el día, para cada una de las actividades que debes emprender, no da lo mismo qué agua tomes. Agua Fuente de Vida logra un proceso que permite alcanzar altos estándares de purificación y pH. Agua Fuente de Vida, rica, pura y saludable. Pídela al 582 49 65 58.